Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero fíjese que sin embargo hay algo que nosotros sí podemos hacer y nosotros tenemos que hacer. Dios es poderoso para hacer lo imposible. Dios es poderoso para hacer lo extraordinario. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible. Nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras posibilidades, poder hacer. Yo creo que usted se ha dado cuenta que en el mundo cristiano, en el mover cristiano, hay una gran cantidad de gente que asiste a las iglesias. Podría decir una gran cantidad de gente que es salva. Quisiera yo que así fuera, ¿verdad? Y yo siendo malo queriendo eso, ¿cuánto no más Dios, ¿verdad? Siendo bueno en ese caso. Y cuando digo siendo malo es usando las palabras del Señor que dice, ¿verdad? Vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Y hay voy a decir yo, un mover en cierto sentido de atracción hacia lo espiritual, hacia lo de Dios, hacia lo bueno. De la misma manera también hay un mover y un ataque directo, frontal, hacia lo malo, hacia lo oculto, hacia lo peligroso. Me compartía hermano Alfredo Sosa, me dice el viernes, pastor, ya oyó del Blue Whale. Y obviamente yo sé que hay no es en sí como un animal, es un pez, creo yo, un mamífero, porque batracios son los ballenas, ¿no? Pero me compartía él de una tendencia que se está dando en los jóvenes, especialmente jóvenes adolescentes, sobre como un juego, pero con características sumamente dañinas, según estaba oyendo yo, donde dan diferentes retos, creo que son como un número de 50 retos, entre ellos, por ejemplo, ver una cantidad de horas, películas de horror continuamente, y el último de los retos parece que es atrévete a suicidarte. Y han habido ya una cantidad grande de suicidios alrededor del mundo en relación a eso. Usted que ya pasó esa edad sabrá que hay una edad en la adolescencia donde hay desequilibrios hormonales y emocionales y están muy vulnerables. Se hace tan real el ataque del enemigo para robar, para matar y para destruir. Y nosotros no podemos ignorar esas situaciones, que estamos en medio de un mundo, lo decía el día viernes, donde el príncipe de este mundo no es Jesús. El príncipe de este mundo, la Biblia claramente dice que es Satanás. El príncipe de este mundo, de las tinieblas, es Satanás. Sin embargo, Dios nos ha salvado, nos ha rescatado y ahora nosotros pertenecemos a los cielos, a la ciudadanía celestial. Ahora, en la cristiandad en general que está alrededor del mundo, en quizás las multitudes y multitudes de gentes que hay alrededor del mundo, yo me pregunto y quiero introducir esto poniéndole a usted algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto de la cristiandad se ocupa de su salvación obedeciendo a Dios? Y cuando digo se ocupa de su salvación, no es que yo niegue el hecho de que la salvación de Dios es un regalo, pero más adelante voy a tratar de explicar esto. Pero ¿qué tanta gente está hoy ocupándose de esa salvación? Una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera? Pregunto, ¿cuál es la mejor manera de conocer verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Será la mejor manera escuchando música cristiana, leyendo libros cristianos, asistiendo a eventos, a conferencias, leyendo libros cristianos? Definitivamente eso ayuda y tiene un lugar para que nosotros podamos crecer y poder cuidar la salvación que nos ha sido entregada. Pero ¿son esas las mejores maneras para que podamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Para que podamos conocer a Dios como
la relación personal que cada uno de nosotros puede llegar a tener con Dios. ¿Será esa la mejor manera? Las redes sociales están colmadas de mensajes cristianos. Hay cientos de iglesias, miles de iglesias, diría yo. Hoy más que nunca, hermano, tener una Biblia es fácil. No solamente papel, formato electrónico, usted puede tener en su teléfono, en su tableta, muchas Biblias, recursos cristianos. Sin embargo, hacer uso de esos recursos, echar mano de esos recursos, es la mejor manera de poder conocer a Dios. Es la mejor manera de poder crecer espiritualmente. ¿O dónde encontramos la fuerza, la fortaleza para vivir genuinamente el evangelio? ¿Dónde lo encontramos? Asistiendo a una iglesia es parte de eso, leyendo libros cristianos es parte de eso, oyendo música cristiana es parte de eso, compartiendo con hermanos es parte de eso. Pero yo puedo ver una gran necesidad, una urgente necesidad en la cristiandad en general, incluyámonos nosotros, le ruego en esto, de poder conocer a Dios a través de una búsqueda personal. Y tengo que decirlo, incluyendo momentos diarios de comunión y de oración en nuestra vida. Días atrás hemos hablado, y me voy a atrever a decir esto, obviamente lo estoy diciendo de mi persona y por eso digo que me voy a atrever con mucho cuidado, pero Dios me ha motivado a poder hablar con ustedes y que seamos edificados en algunos aspectos. Por ejemplo, 2 domingos atrás hablaba yo acerca de que tenemos una herencia en Dios, pero es una herencia condicionada. Es una herencia que en el libro de Hebreos 6:12 dice que seamos imitadores de aquellos que mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Es decir, que no es una herencia para que Dios despilfarra ahí, ¿verdad? Agárrenla y entonces hagan lo que quieran con ella, sino que es una herencia que requiere fe, que requiere perseverancia en el camino del evangelio. Día domingo pasado le hablaba acerca de obstáculos que hay en la oración, porque lo importante también no es solamente orar y orar y orar, sino que nuestra oración pueda llegar a los oídos de Dios. Porque en la carta a Juan dice que sabemos que si Dios oye nuestras oraciones, tendremos lo que hemos pedido. Y déjeme decirle algo, hoy en día pueden haber miles de personas que están diciendo que están orando a Dios, pero le puedo garantizar por el poder de la autoridad de la palabra de Dios que Dios no oye todas las oraciones que se le hacen. Dios oye aquellas oraciones que van de acuerdo a su voluntad, oye aquellas oraciones que van de acuerdo también a una vida que esté buscando la obediencia y la santidad. Los fariseos le dijeron a Jesús en un momento, sabemos que Dios no oye a los pecadores, y el Señor no les dijo, se equivocan. No, estaba totalmente de acuerdo con esa declaración. ¿Cuánta gente en el mundo, hermano? Y nos asombramos a veces. Y le puedo garantizar que esto se da. Gente que hoy está visitando brujos para hacerle mal a otra persona, dice, ay, Dios quiera que funcione. Gente que está deseando hacer mal, obrando con injusticia, dice, Dios quiera que mi patrón no se dé cuenta que me robé esto. Aún quizá ladrones que están metiéndose a robar a lugares, dice, Dios quiera que no me pase nada. Carteles de drogas que vienen y se encomiendan a ciertos dioses para que no les pase nada. Dios no oye a los pecadores. Déjeme decir una vez más, Dios no oye a los pecadores. Lo digo una tercera vez, Dios no oye a los pecadores. La única oración que Dios oye del pecador es la oración de arrepentimiento. La oración de pedir misericordia, ayúdame porque soy pecador. Como la oración que aquel que estaba a la par de Jesús en el monte Calvario, que no aparece la palabra, ¿verdad?, en la Biblia, sino que es una derivación del latín a como se conocía ese lugar. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era pecador, era ladrón, pero en ese momento pidió misericordia a Dios.
Y Dios lo escuchó. Y le responde, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si usted ha recibido la salvación de Dios como la he recibido yo, no importa cómo hayan sido nuestros pecados, pero un día tuvimos que llegar en una actitud de arrepentimiento, a decirle, Señor, perdóname y ayúdame. Y la misericordia de Dios se extendió y nos perdonó y nos ayudó. Y nos otorgó su salvación. Y hoy tenemos la salvación. Fíjese que hay un pasaje, el día de ayer yo platicaba un poco con mi esposa acerca de esto y quizás comiendo algo, la ponía en una encrucijada, en un diálogo. La ponía en una encrucijada para poder experimentar cómo hubiera actuado yo si me ponen en esa encrucijada. Pero el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo número 2, del versículo 12 al 16, quiero que me acompañe a leer Filipenses 2, del 12 al 16. Dice de esta manera el apóstol Pablo, que está escribiendo esto desde una cárcel. Está escribiendo esto de una situación de sufrimiento físico y hasta cierto punto quizás emocional, porque estar preso no es una experiencia agradable. Sin embargo, fortalecido en Dios. El apóstol Pablo dice, Filipenses 2, del 12 al 16, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, porque obviamente está preso, vea lo que dice la siguiente frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. One more time. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si alguien tiene alguna versión en inglés, sabrá que ahí la mayoría de versiones dicen work out your salvation. No dice work out for your salvation. Or it's not saying work out at your salvation. Dice work out your salvation. Esa palabra work out es la que se utiliza a veces cuando usted va al gimnasio y dice I'm going working out. I'm going to work out. ¿Qué dice? Voy a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que está haciendo? Que va a hacer que lo que internamente está cubierto de cosas que no debieran estar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero por ejemplo, no sé si me equivoco, creo que no me equivoco en esto. Pero cuando usted va al gimnasio, no va, como decimos vulgarmente, a hacer músculo. Usted no está haciendo músculos nuevos. Usted está desarrollando músculos o usando músculos. Pero los músculos que se van a desarrollar ya están dentro de usted. Están dentro de mí. Todos débiles, quizá todos aguados. Pero allí están. Y conforme usted los va utilizando, se tensan, se rompen, se regeneran, se van haciendo más grandes. Entonces usted cambia, es decir, lo que está adentro sale para afuera. Como lo que le dijeron al famoso escultor Miguel Ángel. ¿Cómo fue que pudiste hacer a la escultura de David? Dice, siempre ha estado allí, en esa tremenda roca de mármol que es inmensa. Yo simplemente lo saqué a la luz. De igual manera le voy a decir algo. Hay una persona, hay un hombre, hay una mujer dentro de usted extraordinario. Con cualidades, inteligencia, sabiduría, dones del Espíritu, visión espiritual, autoridad espiritual extraordinaria. Que no lo va a quebrar cualquier situación emocional. Que no lo va a desanimar cualquier enfermedad. Que cuando la gente actúa en un nivel low o un nivel bajo, usted siempre va a actuar en un nivel alto porque tenemos la mente de Cristo. Pero eso tiene que salir de nosotros. Y a menos que nosotros no nos conectemos, usando las palabras de un mensaje anterior, a menos que no estemos conectados con el cielo, entonces eso no va a salir. Como alguien que quiera tener el cuerpo con músculos que salen, pero nunca hace nada de ejercicio. That's not going to happen. Usted necesita trabajar en eso. Día a día, y tiene que comenzar con algo. Tiene que comenzar con 5 minutos, 10 minutos. Luego quizá ya va a poder hacer un poco más. Levantando pesitas de 5, de 10.
Y luego ya va a estar levantando 100, ¿verdad? Qué sé yo cuántas, la verdad es que yo nunca he hecho eso, se nota. El punto es que dice aquí, ocupaos de vuestra salvación, y utiliza dos palabras que no podemos dejar de mencionar, hermanos amados, por el tiempo que vivimos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ah, pastor, ¿qué será eso? Porque vivimos en una época de gracia. No es más que dos cosas: temor y temblor. Respeto, reverencia, cuidado, precaución, cautela, responsabilidad en lo que hemos recibido. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, el punto y la pregunta es esta. Dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación. Y mire cómo pone, si usted quiere decir, hermano, pero es que eso de temor y temblor está muy serio. Vaya pues, entonces mire y dígame si esas dos palabras que siguen no son serias. Si eso a nosotros no nos pone, no voy a decir asustados, pero tengo que decirlo. Si eso no nos preocupa, entonces estamos viviendo en una burbuja que no nos va a proteger. Estamos viviendo, dice la Biblia, en medio de una generación ¿cómo? Torcida y perversa. Una generación que va a tratar de hacer lo malo a niveles extraordinarios. Incontenible por lo malo. Si usted ve hoy día, por ejemplo, hay situaciones que antes daban miedo y ahora son muy actuales. En todo sentido. Usted lo sabe muy bien. Gente que ha perdido todo respeto a los valores y no lo ocultan, abiertamente lo dice. Estamos, según la palabra de Dios dice, y esa es una de las maravillas de la Biblia que sigue siendo tan veraz, estamos en medio de una generación torcida y perversa. Yo no quiero que usted salga con miedo hoy. Es la menor de mis intenciones. No quiero, pero está en su libertad de tildarme de pesimista. Está en su libertad de decir, usted es un exagerado, está en su libertad de hacerlo, pero no quisiera que pensara que esa es mi mentalidad. No lo es. Anhelo que hayan buenos días delante de nosotros. Anhelo que su familia alcance muchas cosas maravillosas, usted alcance muchas cosas maravillosas. Que tenga años de paz, de prosperidad, de felicidad con los suyos. Pero tampoco puedo negar de que estamos en medio de una generación torcida y perversa. Dice la palabra de Dios que en medio de esa generación resplandecéis como luminares del mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y añade, dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Ahora, la pregunta que quiero plantearle hoy es nuestra obediencia, porque la palabra de Dios, y lo voy a llevar a que considere conmigo qué la Biblia dice acerca de esto. Hemos sido salvos para poder obedecer a Jesucristo. La Biblia lo dice muy claro. Ahora, obedecer no es fácil. Cualquiera que me dijera aquí, para mí es bien fácil, yo le diría, no creo que esté obedeciendo lo correcto. Obedecer no es fácil. Ahora, el punto es, ¿nuestra obediencia depende de Dios o depende de nosotros? Pregunto, ¿su obediencia depende de Dios? ¿De nosotros? He ahí entonces el punto que quiero marcarle, porque dice la Biblia en el pasaje que leímos, dice que nos ocupemos de nuestra salvación, y antes de que el apóstol Pablo esté hablando de esto, está hablando acerca de la importancia de obedecer. Y entonces dice, ocupaos de vuestra salvación.
Entonces, bajo esa consideración diríamos, estamos correctos. Nuestra obediencia depende de nosotros. Pero entonces, ¿dónde queda la siguiente frase que dice, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el hacer? Ahí derrumba todo nuestro argumento. Entonces nuestra santificación, nuestra obediencia depende de Dios. Y le voy a decir, porque lo que le quiero hablar no es algo que el Señor me lo reveló antes de subir al púlpito. Le he dado y le he pedido al Señor y me siento en la confianza de poder enseñarle a usted y poner como una doctrina bíblica esto, que es una realidad. ¿Depende de nosotros? Sí. ¿Depende de Dios? Sí. Hay una unión de las dos cosas. Por eso le comenzaba diciendo, Dios hace lo imposible. Dios hace lo difícil. Dios hace lo que ninguno de nosotros pudiera hacer. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, que Dios no va a hacer por nosotros. El obedecer, ¿cómo la Biblia marca el obedecer? Hemos sido escogidos para obedecer, y es ahí el punto difícil. Primera Pedro 1, del 1 al 2, dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, dice claramente, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. ¿Para qué nos eligió Dios? Para obedecer a Jesucristo. Para eso estuvimos en la mente de Dios desde tiempos antiguos. ¿Para qué te escogió Dios? Para obedecer a Jesucristo. Porque algo que hemos entendido, yo creo, es que el camino de obediencia es un camino de bendición. Romanos 1:5 dice que por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, está hablando el apóstol Pablo, dice que ellos promovían la obediencia a la fe entre los gentiles. Es decir, el mensaje del evangelio tiene un detalle, tiene un ingrediente importante, y es, deben obedecer a Jesucristo. El verdadero cristiano es llamado a obedecer a Jesucristo. Es el mensaje de la verdadera gracia, obedecer a Jesucristo. 2 Corintios 10, del 4 al 6, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Oiga esto, nos ha dado armas poderosas para que todo pensamiento que está en contra de la obediencia de Cristo sea puesto en cautiverio. Y añade y dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. La TLA en esta frase traduce, dice, estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos obedezcan. Es decir, que la meta del evangelio, un ingrediente importante, es poder lograr crear un pueblo que tenga un corazón obediente a Dios. Eso es parte del evangelio. ¿Por qué? Porque en el camino de obediencia vamos a alcanzar, agradar a Dios, va a haber santificación en nuestras vidas. Pero no es fácil, porque nuestra lucha interna nos inclina a lo contrario. Fíjese que la obediencia es la manifestación de una persona humilde o de un espíritu humilde. Es decir, que la humildad se manifiesta o va unida con una actitud de obediencia. Filipenses 1:8 dice acerca de Jesús, y hallándose en forma de hombre, Jesús, no le estoy hablando yo de ni siquiera el apóstol Pablo, el Señor Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo se humilló el Señor? No dice, se humilló a sí mismo vistiéndose de una manera que daba lástima. No dice, se humilló a sí mismo poniéndose a vivir en un lugar así todo que se estaba cayendo. No, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Se hizo obediente. Por eso el viernes estudiábamos un poco que el capítulo 12 de Juan habla, dice que el Señor al ver lo que venía, se conturbó su espíritu, pero dijo claramente, pero ¿qué diré si para esto yo he venido? No puedo decir nada más si yo sé que delante de mí está la cruz. Y he decidido obedecer al Padre y poner mi vida, aunque sea difícil lo que esté por delante. Entonces el obedecer no es fácil en cualquier situación. Trabajo, escuela, hogar, no es fácil. Y usted lo ha probado con sus hijos. ¿Qué es más fácil? ¿Que le obedezcan o que no le obedezcan? Por eso es que tiene que recalcarle, pero me haces caso. Por ejemplo, hermano, ¿por qué nos daban? Porque no hacíamos caso, ¿no? A menos que le haya pasado a usted lo que la hermana Victoria a mí me cuenta, que dice que su abuelita venía y le pegaba. Y le decía, pero ¿por qué me pega, abuelita, si no he hecho nada? Y le dice, por si lo pensás hacer, le dice. Dios tenga en su gloria a esa abuelita, ¿verdad? Porque por nosotros saber a dónde la mandamos. Imagínense, ¿verdad? Cómo han cambiado las generaciones, ¿verdad? Ahora vivimos en una generación donde usted tiene que disciplinar a su niño con un extremo cuidado. ¿Ya? Yo todavía viví en una generación donde en plena calle, viera quien viera, ahí caía lo que tenía que caer, hermano. Bueno, son otros tiempos y otras situaciones. No me voy a meter a ese asunto. Pero dice que el Señor se humilló a sí mismo. Cuando obedecemos a Dios, no le estoy hablando yo de obedecer a hombres, estoy hablando de obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, humillándonos delante de Dios, estamos cumpliendo realmente lo que el Señor dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, 28 al 30. Dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero miren esto, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, vea esto, y yo quiero que lo considere conmigo. Cuando yo me rindo delante de Dios al camino de la obediencia, voy a poder encontrar un verdadero descanso en Dios. La figura más extraordinaria que Jesús pudo dejar en la palabra la encontramos cuando en medio de una tormenta que tenía a todos los discípulos afligidos, el Señor estaba durmiendo. O quizás yo le voy a profetizar hoy, van a haber tremendas tormentas sobre el mundo, pero podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y en medio de las tormentas la iglesia de Cristo va a estar confiada, descansando en la palabra de Dios. Y no sé si usted quiere eso, pero yo lo quiero con todo mi corazón. Pueden venir a la familia, pueden venir a la iglesia, pueden venir a la sociedad, pueden venir al país, pero nosotros vamos a estar con una confianza que sobrepasa toda razón. Ahora, ¿cómo alcanzamos eso? Dice, venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y recuerde que la verdadera humildad se manifiesta en obediencia. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Y el yugo era una figura que se utilizaba porque es como que el Señor estuviera diciendo, yo voy arando. Para que pueda tomar alguien el yugo de una persona o que ya lo tiene puesto, tiene que ponerse a la par de él. En otras palabras, vengan a la par mía y hagan lo que yo hago. En la década pasada hubieron 4 letras que se hicieron muy famosas. No sé si usted las vio en alguna oportunidad. Eran 4 letras que en un eslogan de inglés querían decir, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Le hablo de la época de la década pasada, o quizás 2 décadas pasadas, no sé si 1 o 2 décadas pasadas. El otro día estaba viendo un programa
de Cops. No sé si alguna vez ha oído usted ese programa. A mí me gusta verlo, no sé por qué. Quizá porque marca la realidad y a veces se miran unos criminales que con todo el respeto que merecen, pero que se dediquen a otra cosa porque son tan tontos que ni para ser criminales sirven, hermano. Pero, y el otro día pararon a unos que estaban traficando o vendiendo droga. Y obviamente los policías ya saben, la gente que está vendiendo eso lee el comportamiento, el lenguaje, sabe realmente cuando una persona está con un comportamiento anómalo. Y entonces lo paran y aquellos obviamente comienzan a tirar todo, ¿verdad? El punto es que los encontraron, que tenían droga para vender y todo, pero en su carro, en el bumper, estaba una calcomanía, un sticker, un bumper sticker grande con "What would Jesus do?" Y el mismo policía dijo, es un cover-up. Quieren parecer cristianos. Ahora, este es un eslogan que pegó mucho y fue muy famoso porque es una reflexión cada vez que nosotros vayamos a estar en una situación difícil, preguntarnos, ¿cómo actuaría Jesús? Por eso él dice, ¿quieren encontrar paz en su vida? Tomen el yugo conmigo. Y hoy, por lo que estamos meditando, tomen el yugo de obediencia. It's not easy, but it's worth it. No es fácil, pero vale la pena. No es sencillo, pero es importante para poder acercarnos a Dios. Y vamos a encontrar descanso en nuestras almas. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, puede caerse el mundo. Y usted va a decir, yo estoy aquí por la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que Dios quiso que hiciera. Entonces el compromiso de guardarme, de proveerme, de llevarme a donde me quiere llevar es Dios. No es enteramente lo mío. Lo que yo hice fue, o lo que yo tengo que hacer es hacerle caso a lo que Él me diga, es lo que yo tengo que hacer. Puede venir el enemigo, pueden venir los leones, los dragones, las serpientes, pero no van a llegar porque Él está comprometido en protegerme, guardarme, proveerme, llevarme a donde Él me quiere llevar. El obedecer requiere determinación de nuestra parte. Romanos 6:19 dice el apóstol Pablo, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo tengo que presentar, tengo que hacer mi trabajo y Dios va a hacer el de Él. Por eso le decía, depende de Dios o depende de nosotros. Depende de los dos. Lo fácil lo hacemos nosotros. Lo que debemos hacer lo hacemos nosotros. O le pregunto, ¿fue salvo usted sin hacer nada? Usted creyó y algo pasó. Creyó, pero la Biblia dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, porque creemos en nuestro corazón, si tuvimos que confesar. Si alguien dice, yo soy cristiano, pero nunca ha confesado a Jesús con sus labios como su Señor y Salvador, yo le invito a que no salga hoy sin hacerlo. Porque la Biblia dice que es algo que tenemos que hacer. Lo demás Dios lo va a hacer. Y no quiero que usted y yo salgamos hoy diciendo, ay, entonces yo qué tengo que hacer. Miren, no, Dios va a hacer lo difícil. Lo difícil Dios lo va a hacer. Y yo creo y estoy más que nunca determinado sabiendo que Dios va a sorprender grandemente con cosas extraordinarias y difíciles que no conocemos. Pero el pasaje mismo de Jeremías dice, clama a mí, yo tengo que clamar, clama a mí y yo, Dios, te responderé y te mostraré cosas grandes, difíciles que tú no conoces. But there is something that we have to do. Y tenemos que entender que es nuestra responsabilidad. Cada vez que usted llega a otra etapa de su vida, alcanza responsabilidades.
Y es su compromiso hacerlo. Por ejemplo, alguien que se casa adquiere responsabilidades. Vamos a pensar que usted renta un apartamento. Su responsabilidad es pagar la renta. Que el apartamento no se caiga no es su responsabilidad. Es responsabilidad del dueño. Que los servicios, hermano, la electricidad esté en orden, todo eso es responsabilidad del dueño. Pero usted tiene una responsabilidad, en este caso. Padres tienen una responsabilidad. Proveer por sus hijos, criarlos en la disciplina y en el temor del Señor. Que sean guardados de lo que usted no tiene control. Es responsabilidad de Dios. Pero usted va a hacer lo que tiene que hacer. Que se cumpla la palabra en esta congregación y a la etapa que el Señor nos lleva, de que poderoso es Dios para guardarnos sin caer y presentarnos delante de Él sin mancha. Es responsabilidad de Dios. Para los líderes de la congregación, en mi persona como pastor, mi responsabilidad es orar por ustedes. Presentarlos delante de Dios. Señor, aquí están. Yo los conozco y tú los conoces más. Aquí están, Señor. Y su responsabilidad hacia mí es, Señor, yo lo conozco, Padre. Ahí está, Señor. Dale la palabra. Dale la fuerza, qué sé yo, lo que el Señor ponga. Hay una responsabilidad mutua de presentar delante de Dios. Ahora, déjenme entrar entonces al centro de esto. Y no voy a ser muy largo, pero sí es lo importante. Porque la pregunta está, ¿depende de nosotros o depende de Dios? De los dos. Y le digo que los obedecer implica determinación. 2 Corintios capítulo 7 verso 1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, tenemos una herencia maravillosa, grande. Por tanto, teniendo estas promesas, dice 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ve esa frase, perfeccionando. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos de aquí son santos? Y todos levantan la mano y dicen amén, están en lo correcto. Pero la santidad todavía no se ha perfeccionado. Porque usted sabe que todavía tenemos malos deseos, malas intenciones y malas actitudes. Que esas no van de acuerdo a una persona santa. Y si en alguna oportunidad le han dicho a usted, ay, santito, usted dirá, porque no sabe lo que está dentro de mí. Es la realidad. Perfeccionando la santidad, tenemos nosotros que limpiarnos constantemente. Ahora, con esto no le estoy diciendo yo que usted vaya a ganarse la salvación. Eso es algo que Dios, solamente Dios puede hacer. Pero en el camino de la salvación, porque la salvación es, voy a decir esto yo, tiene 3 etapas. Etapa pasada, etapa presente y etapa futura. A todos los que estamos aquí, asumiendo que todos ya somos salvos, que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso pasó en algún momento de su vida, ya pasó, Dios lo salvó. ¿Sí está conmigo en eso? Si yo le pregunto, ¿a cuántos ya salvó Dios? ¿Cuántos dirían amén? Ya me salvó Dios. Etapa pasada. Y si pregunto, ¿a cuántos está salvando Dios hoy? Podríamos todos responder también. Estamos siendo salvos de temores, de angustias, de enfermedades, de situaciones espirituales. Pero aparte de eso, Dios nos va a salvar totalmente cuando redima este cuerpo de bajeza y nos transforme en conformidad al cuerpo de su gloria. Es un proceso, es un camino de salvación. Y en este sentido, entonces, estamos siendo salvos y seremos salvos. Ahora, en Filipenses, que leímos, hablando sobre la obediencia, que es lo que Pablo está hablando anteriormente de este pasaje que leímos, dice que es Dios el que pone el querer como el hacer. Entonces, hay algo que tenemos que hacer nosotros y hay algo que Dios va a hacer. Jesús dijo claramente en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, oiga esto, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí
En Juan 15:5 dice, y yo en él. Ese da mucho fruto. Y añade, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, quiero concluirle con esto. En Primera de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo 8, fíjese que se relata cuando Salomón dedica el templo. El día que hicimos la inauguración del templo allá en Bohemia, yo leía acerca de esto y que el templo fuera un lugar de salvación, de bendición, de restitución de herencia, de provisión abundante. Todo eso lo encontramos en el capítulo 8 de Primera de Reyes, donde repetidamente dice, si tu pueblo peca contra ti, pero arrepentidos se vuelven hacia ese lugar en oración, perdona tú tus pecados. Si los enemigos vienen y los llevan cautivos, desde el lugar de la cautividad ellos vuelven su rostro hacia ti y oran, tráelo, Señor. Y comienza a decir todos los beneficios, pero en todos y cada uno de ellos hay un ingrediente, y era el ingrediente del arrepentimiento. Para que Dios restituya, para que Dios bendiga, para que Dios levante, para que Dios posicione, tiene que haber una actitud de que estemos en línea con Él. Ahora, usted se recordará esto, creo que es Primera Crónicas, capítulo 16, por ahí donde Salomón también, es el mismo relato, pero dice esta frase. Salomón habla y dice, si se humillare mi pueblo sobre este lugar en el cual mi nombre es invocado. Mire, humillarse, y le estoy hablando que la verdadera humillación va ligada con la obediencia. Si se humillare mi pueblo sobre este lugar donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren tu rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, dice. Entonces le dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué maravilloso es cuando Dios perdona los pecados. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y le dice, desde ahora en adelante estarán atentos mis oídos, abiertos mis ojos sobre la oración que se haga en este lugar. Ahora, para concluirle, en el libro de Primera de Reyes capítulo 8, está Salomón en ese evento, en esa dedicación del templo. Y después de que está diciendo que este templo sea un lugar de restitución, de edificación, de vida para todas las naciones. Primera de Reyes capítulo 8, verso 57 y verso 58, o mejor dicho, versículo, Primera de Reyes 8, 57 y 58. En cierto sentido concluye Salomón esta oración y dice, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. ¿Cuántos quisieran hacer esa oración, verdad? Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Está hablando de David, obviamente Salomón ahí, y de la descendencia de los padres de Israel, que eran Abraham, Isaac, Jacob. Dice, que no nos deje ni nos abandone. Permítame la insistencia. ¿Cuántos quisieran que eso se hiciera una realidad en nuestra vida? Que Dios no nos deje ni nos abandone. Amén. Ahora vea esto. La frase que sigue dice, para que incline nuestro corazón hacia Él. Entonces, ¿quién es el que hace? Óigame esto. ¿Quién es el que hace o quién es el que motiva la actitud de obediencia? Lo voy a replantear. ¿Quién es el que puede hacer que usted y yo seamos obedientes? ¿Nota eso? Y le voy a decir algo. Usted y yo, por nuestra propia fuerza, nunca lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a lograr. Por eso, le ruego que me reciba esto y que si usted quiere trate como un experimento. No lo voy a poner en todos los demás aspectos de leer libros, de ir a conferencias, de escuchar predicaciones, de oír música cristiana. Lo voy a poner en un aspecto nada más. Oración. ¿A cuántos de aquí naturalmente
les nace el deseo de orar. Especialmente en una noche fría, cuando milagrosamente usted se acostó a las, voy a pensar, depende de la hora que se acueste, pero voy a poner una hora, 12, se tiene que levantar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y a las 4 de la mañana, milagrosamente se le va el sueño. Y lo primero que le viene a la mente es orar. Pero seguidamente, como un fiel acompañante de ese pensamiento, viene la voz de la carne diciendo, duérmete otra vez. ¿Para cuántos es fácil? Ay, Señor, gloria a Dios que me levantaste, Señor. No me levantaste, me despertaste, Señor. O el caso particular que quizá le ha pasado y lamentablemente para nuestra carne, y gloria a Dios por eso, es que en los mejores partidos, sea cual sea su deporte, el Espíritu Santo lo motiva. Quiero hablar contigo. Al minuto 90 del clásico pasado, el Espíritu le dijo, quiero hablar contigo. A Hugo y a Melissa les dijo, pero no podían porque estaban en el estadio. Y como no oraron, por eso perdió el Real Madrid. Es deleitoso orar. Naturalmente, venimos naturalmente desprogramados para ser obedientes. Le pregunto, ¿a usted le era fácil obedecer cuando era hijo? Y debe entender a sus hijos también. No se crea el papá modelo y la mamá modelo, ¿verdad? Como dice en inglés, the poster child for obedience. No, usted tuvo sus áreas en ese caso. Pero ¿por qué insiste con sus hijos? Porque dice, le tengo que insistir. Y ese es el centro de esto. Discúlpeme. Le tengo que insistir. Hay cosas que no va a querer hacer, ni yo voy a querer hacer, pero tenemos que hacerlas porque es lo que podemos hacer y es lo que debemos hacer. Entonces, en algún momento, por ejemplo, está orando Salomón y dice, que estés tú con nosotros, que no nos abandones. Y en medio de eso dice, para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Para resumir, le voy a decir esto. Mi punto de vista personal. La mejor manera de poder conocer realmente quién es Dios, cómo es Dios y los planes de Dios para su vida es a través de la oración. Si usted necesita motivadores, poner música o lo que sea, como vaya a entrar, pero let's pray. Es más, el Señor no llamó, mi casa será llamada casa de danza. Mi casa será llamada casa de música. Tampoco dijo, mi casa será llamada casa apostólica. Tampoco dijo, mi casa va a ser llamada casa de predicación o casa de enseñanza. ¿Qué dijo? Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, concluyo, cierro mi caso. Señor, tengo que orar. Tú sabes que no aguanto una hora, Señor. Es más, Señor, estoy exagerando, ni media hora, Señor. Mi horario es apretado, ando en corre, Señor. Voy a comenzar con unos 15 minutos. Señor, no sé qué decir. En 5 minutos se ha acabado el arsenal ya. Pero consuélese con algo. Si Jesús repitió la oración 3 veces, repita su oración 5 times 3. ¿Y sabe qué va a pasar? Póngalo a prueba. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando usted hace su parte, Dios comienza a inclinar su corazón hacia lo espiritual. Y va a comenzar a tener deseos. Quizás su lenguaje va a cambiar.
esa tibieza espiritual va a comenzar a dejar a un lado y va a comenzar a tener inclinación de buscar a Dios, de hablar de Dios, de oír cosas cristianas. Va a comenzar a aborrecer otras cosas. ¿Por qué? Porque al hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo más fácil, Dios va a hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer, que es lo más difícil. Y es cambiar este corazón y hacerlo un corazón obediente a las cosas de Dios. Y cuando usted y yo lleguemos a caminar en esa dimensión, le garantizo, y esta es la emoción de todo el mensaje, cosas extraordinarias van a comenzar a pasar en su camino. Bendiciones que no esperaba comienzan a venir. Cosas que usted creyó que nunca iba a poder alcanzar, Dios las comienza a poner. Y usted quizá le va a decir, Señor, ¿pero por qué? Le va a decir, porque me he agradado en ti, porque has puesto tu delicia en Jehová, y Él entonces concederá las peticiones de tu corazón. Padre, esta noche o esta mañana, venimos delante de ti reconociendo nuestra debilidad. Reconociendo, Señor, que a menos que tú cambies nuestro corazón, humanamente es imposible para nosotros poner nuestra delicia en ti, Señor. Pero de acuerdo a lo que tu palabra dice, Señor, como Salomón oró, Señor, inclina el corazón de este pueblo, cada uno de nosotros, hacia ti, Señor.